Estimadísimo, espero que estén muy bien. Bueno, vamos a trabajar hoy con oxigenoterapia de alto flujo. Hay diferentes formas de administrar la oxigenoterapia de alto flujo. Utilizamos puntualmente para ello, independientemente de la fuente, una cánula nasal de alto flujo que son específicas. Tiene diferentes medidas. Ahora vamos a hablar sobre ello, pero para ir avanzando, quisiera manifestar claramente que necesito para el alto flujo de, por ejemplo, un ventilador. En este caso vamos a utilizar un TEC de la firma Tecme Neumovent Avance, es el modelo. Puedo tener otras fuentes de gases para administrar, pero tienen que ser alto flujo, tiene que ser un flujo suficiente como para que en la inspiración la máquina o el sistema le otorgue todo el flujo al paciente que necesite en ese momento inspiratorio. Ese es un tema inicialmente. Otro tema fundamental para poder administrar la técnica requiero de que sea termomodificado, o sea, una fuente de calor y humedad. En este caso tenemos una humidificación activa que viene, por supuesto que esto se acondiciona entre pacientes y pacientes, se decontamina, se esteriliza. Tengo aquí un humidificador activo donde se puede observar que puedo, para colocar la cascada, esta cámara, debo presionar hacia abajo. Este es un cubre dedos porque este equipo cuenta con una plancha, este sistema que calienta, y para proteger los dedos del calor, de la temperatura, es justamente este sistema que me permite esa protección. Entonces, para colocar la cámara lo tengo que bajar. En este caso lo voy a hacer conjuntamente con la propia cámara, hacia abajo, lo traslado, lo empujo hacia atrás y levanta, y ahí quedó perfectamente encastrado. Estos equipos, por supuesto que son eléctricos, termohumidificado, va a calentar la plancha. Voy a mostrarles la parte basal, la parte, digamos, tiene un material donde apoya en la plancha y calienta, ¿sí? Bueno, vamos a colocarlo nuevamente, empujando siempre hacia abajo, deslizándola hacia el fondo, y ahí tenemos ya instalada la cámara. Necesitamos, por supuesto, una fuente de agua, en este caso de solución estéril. Esto es agua destilada. No administramos sodio, sino tiene que ser agua destilada, bidestilada, estéril. ¿Y por qué no sodio? Porque contamina. Voy a utilizar la propia, en este caso, el soporte para colocar, colocar el agua. Ven, no sé si se puede observar, se está llenando la cámara, si llega a ver, se está llenando la cámara. Abrimos el taponcito este que tiene que ver con el aire que va ingresando al sachet. De por sí, de todas formas, este sachet tiene una característica que no es rígido, por lo tanto no hay bien inconvenientes con el tema de que no baje porque no descienda por el aire, ¿no? Bueno, ahí se está llenando la cámara. Voy a aprovechar a mostrarles también que estos sistemas, como les comentaba, son termohumidificados y requieren de tubuladuras especiales. Por ejemplo, aquí yo les voy a mostrar, tiene un tramo corto, que es el que voy a conectar en la máquina, en la rama inspiratoria, la salida. Previamente le voy a colocar, en este caso, un filtro electrostático para proteger al paciente de la contaminación. Dos tubuladuras, una corta y una larga. Voy a utilizar la corta inicialmente para colocar a la salida, o sea, en la rama inspiratoria, a la salida del equipo, y la conexión a una entrada proximal cualquiera, es indiferente a cuál coloque. De esta manera tengo el tramo inicial, que es el tramo corto, que no tiene
más otra característica que ser justamente corto y que es el primero que voy a colocar. Este segundo es especial. ¿Por qué? Porque tiene dentro de la tubuladura, tiene el cable calefactor. Y podemos observar que tiene, y ahora lo vamos a conectar, en un extremo, tiene como un trébol que voy a colocar ahora en un cable que va a ir conectado en el termohumidificador. Aquí lo vamos a ir colocando primero, así se ve, ya. Aquí tiene en forma de trébol, ¿sí? Aquí va colocado el cable. Lo vamos a colocar. Ahí queda. Así. Esta es la parte del cable calefactor. O sea que dentro de la tubuladura hay dos cables que se pueden apreciar. Quizás ahí se puede ver. Quizás el cable, la parte interna. ¿Sí? Y del otro extremo, que es el extremo que va a ir al paciente, se ve la salida del cable. O sea, dentro de la tubuladura hay un cable que va a mantener la temperatura que sale de la cámara, inclusive la va a incrementar en 3 grados. O sea, el flujo del aire le llega al paciente con esa temperatura. Esto es una gran ventaja. Mientras tanto se va llenando, lo voy a colocar en la rama, digamos en la cámara en el otro extremo, y el cable que va a controlar, en este caso el cable calefactor, lo voy a instalar aquí lateralmente en la base, aquí en la base de este calefactor. Tiene una característica, tiene una línea, no sé si se llega a ver, que es la que va hacia arriba. De esta manera queda perfectamente instalado. O sea, ahí ya tenemos conectado el cable calefactor instalado. Otro elemento indispensable para poder aplicar la técnica es justamente estos termómetros. Consta de 3 puntas. Tenemos la primera para colocarlo en el humidificador, en la parte aquí, en este caso baja, se conecta a fondo y ya tenemos el cable termómetro que va a controlar. Por un lado va a controlar la cámara, que sería el primer termómetro. Este tiene que estar bien ajustado, ir hacia el centro, llega hasta la mitad de la tubuladura, bien ajustado. Y ahí tenemos, entonces, el primer cable, el primer termómetro va a controlar la temperatura de la cámara. El segundo termómetro, el distal, va a controlar la temperatura de la vía aérea. La voy a colocar aquí, no hay ninguna posibilidad, queda a fondo, queda, quizás se ve en el centro. Ahí está perfectamente colocado. Este cable, para que no quede suelto y no se arruine, hay que tener mucho cuidado con estos termómetros. Tiene la propia tubuladura, tiene grampas aquí, que la voy a colocar. Ahora se lo voy a mostrar. Ahí sí, ahí queda perfectamente alineado. Aquí tengo la otra, ¿sí?, que le voy a colocar este mismo cable que tiene que ver con el sensor de la temperatura. Entonces lo voy a encender y seguimos, mientras tanto se va calentando. Aquí abajo tiene el botón lateralmente, aquí el botón de encendido. Se está encendiendo, aquí tiene un display que va a marcar la temperatura de la cámara y de la temperatura de la vía aérea. Voy a dejarlo por ahora aquí, mientras seguimos trabajando en esto. Voy a encender el equipo, ¿sí? Se está realizando un chequeo de todo lo que tenga que ver con los sensores electrónicos en la primera etapa. Bien, fantástico. Sí, población adulta
pediátrica o neo. En este caso vamos a trabajar con adultos, una población adulto. Voy a continuar aquí porque no me interesan los pesos, ni el peso ideal, ni la talla, porque puntualmente, ni los mililitros que voy a administrar por talla, porque voy a hacer una terapia de alto flujo. Se habilita esta nueva pantalla en la cual tengo la posibilidad de elegir en ventilación invasiva o no invasiva, y yo en oxigenoterapia elijo la de oxigenoterapia. Con este botón giratorio le doy oprimo y ya comienza a realizar el sensado. Es un sensado simple, no tengo que ocurrir nada. A quienes me está marcando que el sensor de oxígeno no está conectado, en este caso no estoy utilizando fuente de oxígeno, ¿sí? Y mientras tanto, y ahí se habilita esta pantalla, donde tengo las posibilidades de modificar, por ejemplo, las velocidades de los flujos. Está en 20 litros, puedo comenzar con 30 o 40 litros minutos, por ejemplo, para la población adulta con 40 litros estaría muy bien, podría ser menos. Recuerden que tiene que ser el flujo suficiente para que en los momentos inspiratorios la máquina le otorgue ese flujo de gas y que no tome aire ambiente, sino el otorgado por la máquina. Aquí estoy colocando entonces 40 litros minuto, puedo setear el porcentaje de oxígeno, lo dejo en 50, y necesario de colocar las alarmas puntualmente de máxima presión, en este caso 40 centímetros, estaría bien, 35, 40 estaría sin ningún problema. Y damos inicio y el reloj comienza a realizar un conteo del tiempo en el que dura la terapia. Se está calentando, mientras estamos hablando, se está calentando. Vemos que la temperatura de la cámara está en 25 grados 6. Para la temperatura ideal, para la oxigenoterapia para cánulo nasal de alto flujo, que tendría que estar en 31 a 34 grados la de la cámara. 3 grados más le suma la temperatura vamos a darle el inicio, mientras tanto seguimos. Está bueno que se vaya generando un flujo. Vemos que el agua está ya hasta arriba, se está calentando la placa, se está calentando el agua, se está generando un flujo, y esto es interesante para que cuando uno va a administrar esa terapia de alto flujo, cuando comienza con la terapia, no le genere gases calientes que lo pueden quemar al paciente. O sea, con estos gases que se están generando, yo teniendo presente las temperaturas de la cámara y de la vía aérea, yo por ejemplo podría saber qué temperatura tengo ahora en la vía aérea, me posiciono aquí abajo, me permite cambiar. Por ejemplo, hay temperatura de la cámara, 27, perdón. Temperatura, un segundito más, paramos ahí, ahí está. Ahora me va a mostrar la temperatura de la vía aérea, 38,8. Demasiado. ¿Por qué se da esta temperatura? Porque estuvo parado, sin flujo. Ahora, en el transcurso de la propia terapia se va a ir reduciendo. En la nariz tiene que llegar a una temperatura entre 34 y 37 grados para no quemarla. Dejamos ahí, se va a ir rápidamente, se acomoda y ya podríamos comenzar con la terapia. Algunas consideraciones. Esta terapia de alto flujo, como yo les comentaba, tenemos que administrarla con equipos específicos. Hay equipos que están preparados exclusivamente para altos flujos. Otros equipos como este son equipos más pesados de terapia y tienen la posibilidad de realizar esta técnica. Y otro también puede ser con flujo de pared. Lo importante para poder administrar estos flujos de 40 litros tiene que estar termohumidificados. No pueden hacerse con flujos
que no tengan la temperatura suficiente y la humedad. Si lo realizamos con flujos sin tener este calor y humedad, no se puede, no se resiste. Secan las narinas, duele, y no se puede realizar la técnica. Entonces, importante para realizar la técnica de alto flujo a través de la cánula nasal, necesitamos una fuente de gas que pueda, una la pueda calibrar entre 30, 40, 60 litros, una fuente de calor y humedad para que pueda administrar un calor y una humedad, un calor en la temperatura del gas de entre 34 y 37 grados, con una humedad del 100%, una humedad relativa del 100% y una humedad absoluta de ser por encima de los 40 miligramos por litro. ¿Sí? Y que tenga, otro tema importantísimo, que sea la posibilidad de la tubuladura que tenga cable calefactor. ¿Por qué? Porque si no existiese esta posibilidad de cable calefactor, tendría que utilizar ¿qué cosa? Una trampa de agua, porque en la medida que se aleja de la fuente de calor, se condensa. ¿Sí? Importante, entonces, tener esta posibilidad. Y por supuesto, la cánula nasal de alto flujo. Aquí tenemos una cánula nasal de alto flujo, y ahora vamos a ver cómo la colocamos. Tiene las puntas curvas, ¿sí? Se llegan a ver ahí, ¿sí? Las puntas curvas, tiene el conector universal para colocarlo a la tubuladura y los sujetadores, en este caso para colocarlo alrededor, digamos, sobre el rostro, sobre la cabeza, por dicho. Y tenemos otros tipos de cánula nasal, también de alto flujo, talla media, M, en este caso son rectas. ¿Sí? Exactamente lo mismo. Existen cánulas nasal de alto flujo de 3 medidas para el adulto. Tenemos S, M y L. En este caso vamos a usar una M. Y también tenemos cánulas nasal pediátricas, que son diferentes. Por supuesto, estamos hablando que diferentes medidas. Importante, aquí tenemos, ¿no? Una cánula nasal pediátrica. ¿Sí? Esto tiene un velcro que se coloca, no un velcro, se fija en el rostro, ¿sí? Aquí alrededor, en las mejillas. Importante, esto es parte central de la terapia. El orificio, las puntas, tienen que ocluir al 50% del orificio nasal. ¿Sí? No pueden ocluir el 100% porque es incómodo. Aparte, necesitamos que el paciente pueda respirar y necesita respirar por la boca. Por lo tanto, la necesidad que para poder administrar esta técnica tiene que estar, el paciente tiene que respirar por sí mismo, tiene que tener la vía aérea permeable, la nariz permeable, respirar por nariz, fundamental, y que el tamaño de estas terminales sea aproximadamente la mitad del diámetro. Por eso son las medidas que tenemos para cada paciente. ¿Te quieres acercar, Pablito? Va a colaborar conmigo, con nosotros, Pablo, futuro colega. Bueno, aquí tenemos, entonces vamos después a colocar, primero vamos a colocarle la cánula nasal de alto flujo. ¿Sí? Bien, fantástico. Utilizamos las dos manos, fijamos inicialmente la cánula que entre bien ahí y después podemos pasar, el paciente puede colaborar o no, pero recuerden que los pacientes tienen que respirar de manera espontánea y ahí tenemos por encima, si gira un poco la cabeza, o sea, ahí está perfectamente coronado. Podría ajustarle un poco más. Aquí tenemos para ajustar un poco más y tenemos la posibilidad también que me da la propia cánula, en este caso, de ponerla por el cuello. ¿Sí? Ahí tengo. Entonces puedo, en este caso, fijarla para darle mayor confort
con este broche para darle mayor confort y seguridad para que la cánula tenga menos peso sobre la nariz, ¿no? Sobre el rostro. Ahí está. Bien, y la parte posterior, a ver, rotate un poquitito por favor, tengo para subirla, para ajustarla, ¿sí? La ajusto, ¿sí? Ponete de vuelta y ahí está. Ahí no le está colgando sobre la nariz, ahí la tenemos. Entonces podemos comenzar con la técnica, ¿sí? Colocamos, poder respirar tranquilo, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? Sí. Está cómodo. Bueno, ahí tenemos la cánula nasal de alto flujo. Es un paciente que respira por sí mismo. Si uno, voy a pasar por aquí, podemos observar que en el ventilador que tenemos en la parte superior es el oxígeno, que en este caso no tiene. Dentro de lo que es la pantalla, aquí ya está comenzando, no, está marcando los tiempos. En el medio está marcando las presiones que está manejando. En el tiempo, yo puedo modificar los tiempos, por ejemplo, en la cual se va a visualizar las presiones que está manejando, ¿sí? Y en este caso aquí también, perdón, que no estoy viendo acá, y acá, bueno, aquí las presiones, y aquí los flujos, perdón, esto es la pantalla media son flujos en el tiempo, son flujos constantes, como se verá. En este caso se ve que son 40 litros, que son los 40 litros que estoy administrando aquí, y aquí abajo es la presión que se está generando, una presión de 10 centímetros, un CPAP de 10 centímetros. Entonces lo que genera la máquina, con esta técnica de alto flujo, que lo que está generando es un flujo constante que ese flujo es suficiente para todo lo que es todo el tiempo expiratorio. Ese flujo que es constante, calefaccionado, lo que permite es barrer el CO2 expirado, generar un reservorio de oxígeno en las vías aéreas naturales que tiene y mejorar la oxigenación. Entonces es una excelente técnica. Voy a pasar por enfrente. Aquí, teniendo en cuenta el tema del COVID, lo que utilizamos siempre es colocamos un barbijo por encima, ¿sí? Para reducir los riesgos de la aerolización. Entonces, una técnica que es un puente entre la ventilación mecánica no invasiva y se ha utilizado como una herramienta efectiva con estos cuidados en los momentos de COVID. Administrado puntualmente en pacientes hipoxémicos moderados, ¿sí? Hipercámnicos moderados, edema agudo del pulmón, en paliativos. Es una técnica muy sencilla de utilizar y podría ser de manera adecuada, utilizada de manera adecuada, con una excelente herramienta de trabajo. Bueno, nos vemos en el próximo video.